Excelente día para todo programador. Previamente habríamos trabajado en un programa que imprimiera esta sucesión de Fibonacci, esta sucesión de números que se encuentran inclusive en la naturaleza, en la forma de las galaxias, un programa que tú hubieras logrado hacer, que tú le dijeras una cantidad de números a imprimir y que esa cantidad de números terminara siendo impresa, esa sucesión de Fibonacci que tú lo hubieras logrado con una estructura de control iterativa. En esta ocasión vamos a ver la corrida de escritorio de un programa con anidamiento de estructuras iterativas. Si tú sabes darle corrida de escritorio a un programa como este, que imprime la sucesión de Fibonacci, en esta ocasión un pequeño reto más es lograr imprimir esa sucesión de Fibonacci, por ejemplo, que quiero imprimir 10 números y que se imprimieran 3 sucesiones de Fibonacci con este patrón, que lograras hacer eso ingeniándotelas tú con unas variables. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión junto con una corrida de escritorio y su correspondiente impresión en la consola sin necesidad de tener una computadora a la mano. Tú puedes diseñar un algoritmo y verificar que sí funciona. Hoy es jueves 28 de enero de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, aquí, el que tú logres hacer ese primer programa que imprima esta sucesión de Fibonacci, que imprimiera esta serie de números, que lograras hacerlo con una estructura de control iterativa, es algo que si no lo has vivido, es importante que lo logres vivir. Yo aquí te estoy presentando las variables que yo utilicé para lograr imprimir esta sucesión. Esta sucesión, si yo lo vuelvo a correr, aquí por ejemplo me dice, dime cuántos números imprimir, al menos uno. Pues si yo le digo que imprima un número de la sucesión, me está imprimiendo ese número 0, que es el primero de esta sucesión de Fibonacci. Si yo le dijera a este programa que quiero imprimir 2 números, pues entonces me imprime el 0 y el 1. Que tú lograras hacer eso, que yo le digo un número y me imprime un número, le digo 2 números, me imprime 2 números. Que si yo le digo 3 números, pues así también imprimiera 3 números. Que tú lograras hacer eso para una infinidad de números que tú le quisieras pedir. Es una sucesión infinita, que tú le dijeras a ese programa, esta sucesión, si te fijas, suma estos dos primeros y da el tercero, ¿sí? Suma estos dos y da el siguiente, el cuarto, suma estos dos y da el siguiente, suma estos dos y da el siguiente, suma estos dos y da el siguiente, suma estos dos y da el que sigue, estos dos y da el que sigue, y así sucesivamente. Así nos vamos, ¿verdad? Nosotros podemos decirle aquí que imprima precisamente esos 10 números. Nos llega por aquí a 34. Si le dijéramos, por ejemplo, que imprimiera 15 números, entonces pues tú lo puedes corroborar, ¿verdad? Puedes corroborar que sí estás haciendo correctamente esa sucesión. Aquí llegamos hasta el 55, 21, 34, 55 y así nos vamos indefinidamente, ¿verdad? Entonces, que tú logres hacer eso, tú le podrías, si no lo has vivido, es importante, interesante que tú lo logres a tu modo. Yo utilicé estas variables para mi programa, pero eso no limita tu imaginación. Tú diseña tu algoritmo que te salga a tu modo, ¿sí? Aquí yo tengo oculta la solución. Tú le podrías poner pausa al video y lograr esa solución si no lo has vivido. Y entonces, luego de que tú lo hayas logrado a tu modo, pues contrastas tu solución, la ves como yo lo hice, que sí funcionara. Aquí, por ejemplo, si yo le estoy diciendo que al menos 1 y yo le digo pues 0 números, pues me está imprimiendo de todas maneras un número. ¿Sale? Me está imprimiendo al menos un número de la sucesión. No tiene sentido decirle que imprima 0 números, es una sucesión.
Entonces al menos hablaríamos de un valor, al menos de un número. Y entonces, pues que tú lo lograras hacer a tu modo. Al menos imprimir un número implica una estructura de control do while. ¿Sí? Si al menos vamos a hacer una vez algo, pues al menos entonces significa imprimir al menos una vez, el printf al menos ejecutarlo una vez, así es que definitivamente habrás de pensarlo con do while. Y pues ojalá lo logres. Ponle pausa al video, en 5 segundos yo continúo. Ponle pausa. ¿Ya lo lograste? ¡Qué bueno! Entonces vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución. Y vamos a hacerle una corrida de escritorio a esta solución. Aquí tenemos la solución. Lo compilamos, lo corremos. Y entonces aquí si por ejemplo le decimos 5 números a imprimir, pues aquí este do while se estará ejecutando, ¿verdad? 5 veces, ¿sí? Estos dos suman estos dos suman el que sigue, estos dos suman el que sigue y así funcionaría, ¿verdad? Entonces haciéndole una corrida de escritorio a este programa que termina imprimiendo 5 números y que tú lo hicieras en tu libreta, esa corrida de escritorio para verificar que tu programa sí funciona bien. Entonces aquí tendríamos, si te fijas, esta situación. Tengo la declaración de 5 variables aquí, pues 5 variables acá las pongo, ¿verdad? ¿Cuántos números imprimir? Esta variable se inicializó vía entrada de consola, así que pues aquí estoy poniendo ese numerito, que vamos a centrarlo. Y entonces la inicialización, por ejemplo, aquí que hice de mi variable a menos 1, ¿sí? La inicialización de la b en 1, la inicialización de la i en 1, la i que me sirve para iterar. Y entonces, pues avanzamos aquí, después de estas inicializaciones, que ya tengo aquí mi corrida de escritorio, pues entonces yo voy a ejecutar este do while. Primera instrucción, sumar a y b y depositar la suma en C. Entonces estos dos los sumamos, depositamos la suma aquí, ya ejecutamos esa instrucción, pasamos a la que sigue. Aquí dice que imprimo el numerito seguido de un espacio, pudo haber sido coma y espacio, y entonces estoy imprimiendo la C, ¿verdad? Entonces aquí imprimo la C, ¿verdad? Vamos a ponerlo como por aquí al ladito, que estaríamos imprimiendo el siguiente número. Vamos a ponerlo esto como alineado hacia la izquierda para que se vea el espacio. Esta sería la impresión de la consola. Y luego la línea 15 dice que a la variable a le asignaría lo de b. O sea que este valor se asigna en la variable a. Y luego la línea 16 que en la variable b le asigno lo de c. Este 0 se asigna en b. Y luego incremento mi contador de iteraciones. Estaba en la primera de las impresiones, pues ahora se incrementa la i, ¿sí? Voy hacia la segunda impresión. Aquí estoy preguntando, mientras la i sea menor o igual a cuántos números imprimir. El que yo haya inicializado la i en 1 o la pudiera haber inicializado en 0, el caso es que tú logres el objetivo. Si estamos hablando de cuántos números imprimir y son 5 y yo termino imprimiendo 5, pues esto está genial. Entonces la i es menor o igual a números a imprimir o números impresos en este caso. ¿Sí? En este caso los números impresos apenas llevo 1 y voy por el segundo, ¿verdad? Entonces 2 menor o igual a 5 todavía es verdadero, entonces puedo ir a la segunda iteración. Estamos hablando de que la i me controla el número de iteración que acabo de imprimir, entonces me regreso, ¿verdad? Me regreso y otra vez ejecuto la línea 13. Sumar a y b y depositar en C, ¿verdad? Aquí en C deposito ese valor 1, ¿verdad? Y luego hago la impresión de la variable C y entonces se imprime ese valor 1, ¿verdad? El contenido de la variable C. Aquí respaldo el valor de B en A, ¿verdad? Y luego respaldo el valor de C en B, ¿verdad?
esa secuencia, si te fijas. Ahora ya tengo los dos números que son para generar el tercero. La i se incrementa, ¿verdad? Lo cambiamos a 3 y estamos verificando aquí que si 3 es menor o igual a 5, todavía es verdadero, me regreso y entonces me regreso al principio del do y vuelvo a hacer la suma de A y B y entonces 0 más 1 es 1 y luego sigue imprimir, ¿verdad? Y aquí termino imprimiendo el siguiente 1, ¿verdad? El contenido de C es el que estoy imprimiendo. Y entonces otra vez respaldar el valor de B en A, respaldar el valor de C en B, porque estos dos números, ¿sí? Los dos últimos van a ser los que van a generar al que sigue en la siguiente iteración. Incremento la i, vale 3, ahora va a valer 4, corroboro si la i es menor o igual a 5, eso es verdadero, me regreso y entonces otra vez la suma de a y b me da el valor de c, ¿verdad? Y entonces luego imprimo C y este C sale a la pantalla. Luego lo de B otra vez lo copio en A. Siguiente instrucción, lo de C lo copio en B. Incremento mi contador, lo tengo en 5, voy hacia la iteración número 5, estoy preguntando si esa i es menor o igual a la cantidad de números a imprimir, todavía es cierto, es menor o igual, en este caso es igual, entonces me regreso y vuelvo a hacer la suma de estos dos, ¿verdad? Entonces me dan el 3 y luego imprimo en la pantalla ese valor 3, también lo imprimo. Aquí está mi sucesión que se estaría imprimiendo en la consola. Y pues ya estas instrucciones pues se ejecutan porque la comprobación la estoy haciendo al final. Aquí termino asignando lo de B en A, aquí termino asignando lo de C en B como si fuera a hacer otra iteración. Aquí estoy incrementando la I a 6 y entonces estoy preguntando aquí que si 6 menor o igual a 5 ya es falso. Entonces estas asignaciones ya no se hicieron y esta pregunta da falso y entonces termino imprimiendo un salto de línea al final para que esto salga a la consola, ¿verdad? Yo le digo que imprima 5 números, ¿verdad? Y entonces mi corrida de escritorio, yo hice mi prueba de que sí funcionara. Aquí lo estamos corroborando que en efecto sí funciona, ¿sí? Que en efecto sí estamos logrando el objetivo de lograr hacer esa impresión de la sucesión de Fibonacci. Y ahora sería con anidamiento de estructuras de control iterativa como nosotros estaríamos viendo. Si tú quieres ponerle aquí 10 números a imprimir y seguir la sucesión, ¿sí? Seguir estos pasos como yo lo estuve haciendo, pues adelante, compruébalo por ti mismo, por ti misma. Y entonces pues seguimos, ¿verdad? Acá en el siguiente programa lo que te estoy invitando a hacer es de que ejerzas la estructura de control iterativa de manera anidada. Si te fijas, aquí estamos imprimiendo una sucesión de Fibonacci partiendo de 0 y la siguiente sucesión de Fibonacci, si te fijas, está partiendo del segundo y el tercer números. Aquí lo que es el segundo y el tercero se vuelven el primero y el segundo de la siguiente sucesión. Y luego el segundo y el tercero de esta sucesión se vuelven el primero y el segundo de la siguiente sucesión. Tienes la enorme invitación a lograr esto por tu cuenta antes de proceder. Estás viendo las variables que yo terminé utilizando. Tú sabes que utilicé la i para iterar el ciclo del ejemplo anterior en la sucesión que nada más imprimía una sola línea. Si estoy utilizando una j es porque tengo una estructura de control adentro de otra estructura de control. Entonces la otra estructura de control necesita pues otra variable para estar contando en este caso el número de iteraciones. Aquí estoy poniendo max iteraciones en 3 y si yo pusiera max iteraciones 4, guardo, compilo y corro y le digo que imprima 10 números de cada sucesión, pues está iterando 4 veces. Que tú lograras este objetivo, si te fijas, estos dos son los primeros de aquí, el segundo y el tercero los primeros de acá, el segundo y el tercero los primeros de acá, que juguemos haciendo esto,
que logres hacer eso con una corrida de escritorio, que en este caso tendría el anidamiento de las estructuras de control. Lo podrías hacer con dos iteraciones, con dos iteraciones acá, no hacerlo de 4, pues es un caso un poquito largo que le dé seguimiento. Tú lo podrías hacer con 2. Aquí yo lo compilo y lo corro, pues estás viendo la solución, que esto tal cual te funcionara a ti también y que lograras esa impresión aquí en la consola a tu modo. Quizás 10 números es demasiado, hazlo con 5 números. ¿Sí? 5 números que se imprima de esta manera, le haces su corrida de escritorio a tu programa, que se vea aquí, que terminas imprimiendo esos números que terminan siendo impresos, y entonces le pones pausa al video y lo logras a tu modo, lo logras hacer que esto funcione. Y entonces, si ya te funcionó con 2 iteraciones, pues le sigues a una tercera iteración que sí te está funcionando esto. Entonces lo haces, le sigues haciendo corrida a tu programa, pensando en que fueran 3 iteraciones. Y entonces si lo terminas corroborando con 2, con 3 iteraciones y te sale lo que te debe de salir, entonces ya estaría completo, ¿verdad? Completo tu logro. Aquí le puse 2 iteraciones, terminarías probándolo con 3 iteraciones, porque es la invitación a que hagas tú una corrida de escritorio. Si te fijas, aquí yo hice una corrida de escritorio y me terminé utilizando 6 líneas, ¿verdad? Si estoy haciendo 3 iteraciones, pues en potencia van a ser 18 impresiones que se terminarían aquí poniendo 3, 6, otras y luego otras 3, 6, y pues entonces apenas me alcanza este espacio para hacer la corrida de escritorio que sigue. Tú le pones pausa entonces al video, lo logras a tu modo y en 5 segundos le continúo. Si lo lograste, excelente. Excelente que sí lo lograste. Entonces, vamos a hacerle su corrida de escritorio a la solución que yo tengo aquí. Vamos a hacerle acá su corrida de escritorio a este programa. Fíjate cómo lo hice. Yo utilicé aquí for. Pudiste haber utilizado otra estructura de control, lo que tú hubieras gustado. Y entonces, aquí, pues viendo la corrida de escritorio que podemos hacerle a todo esto, si te fijas, aquí tenemos todas las variables que vamos a utilizar. Aquí yo la llamé cuántos, porque pues escribir cuántos números imprimir, pues no me iba a caber aquí. Y pues quiero que veas el código fuente y que veas aquí la corrida de escritorio. Así es que pues la dejé nombrándose cuántos a la variable de cuántos números imprimir. Entonces, aquí estaríamos haciendo el escaneo de cuántos números imprimir. Pues quiero imprimir 5 de cada iteración y necesitamos la inicialización de las variables, ¿verdad? Tú sabes que la estructura de control for se utiliza para ejecutar un ciclo también, y que en este caso el primer bloque del for corresponde a la inicialización de variables que tú requerirías para tu programa, la inicialización de variables finalmente que tú vas a estar utilizando. Y entonces aquí yo estoy inicializando A1, B1, ¿sí? A1 y B1, si te fijas, menos 1 para A1, B1 con 1, y la iteración de afuera la estoy manejando con una i. En este caso estoy manejando la i para el ciclo externo y estaría manejando la j para el ciclo interno. En el algoritmo anterior yo estaba utilizando solamente la i para iterar, y en el código de aquí adentro utilicé la i. Y acá, si te fijas, lo que te estoy ilustrando es que normalmente si tú tienes una iteración anidada, tú colocas la variable i para la iteración principal, la j para una anidada en su interior, ¿sí? Esto implica que tú cambies la variable y quizás decidas dejar tu i
aquí adentro y la J aquí afuera, pero si ya tienes la idea de lo que vas a necesitar hacer, que va a ser una iteración anidada, lo más recomendable es que la I controle el ciclo principal y la J controle el ciclo interior. ¿Sí? Que lo hicieras de esa manera. Si tú tuvieras la necesidad de colocar una estructura de control iterativa, digamos aquí, que pusiéramos, digamos, un while y que necesitáramos controlar ese while quizás con otra variable para iterar, entonces I, J, K, entonces digamos K, que necesitaras para controlar este bucle por decir que utilizáramos otro bucle interno, entonces ese interno lo utilizaríamos con una variable K. Y para el ciclo externo, J para 1 anidado, K para el anidado dentro de J, y esas son pues parte de las buenas costumbres, las buenas prácticas, ¿sale? Entonces, dejando de lado que anidáramos dentro de una estructura que está anidada de otra, nada más estamos viendo ahorita nada más un nivel de anidamiento. Si te fijas, el anidamiento se nota con la indentación. Hay que tener en cuenta la indentación siempre. Para cada vez que abres una estructura de control, todas sus instrucciones tienen una indentación con respecto a la indentación de la estructura de control de la que estamos hablando. Y si esta estructura de control, sus instrucciones las vas a escribir, ¿verdad? Pues deben de estar al estar anidadas, deben de estar indentadas también con una sangría, ¿sí? de la misma cantidad de espacios que lo estés manejando, ¿sale? Entonces, aquí por claridad lo estoy manejando a 4 espacios, al menos 2 espacios de indentación, ¿sí? Para este espaciado es la indentación, para cada bloque de instrucciones manejar su indentación para la claridad en la lectura de este código fuente. Entonces aquí estábamos con la inicialización y aquí estamos preguntando que si la I es menor que max iteraciones, ¿verdad? Max iteraciones, yo acá podría decir que quiero 0 iteraciones por algún motivo. Es una constante simbólica, yo podría cambiarla a 0 y entonces imprimiría nada y esta pregunta pues sería absurda, ¿sí? Quise hacerlo con for. Y tú sabes que si estamos usando for es porque podríamos ejecutar esta iteración 0 veces en potencia. Aquí 0 veces en potencia pues estaría controlado por una constante simbólica. Lo más probable para hacer iteraciones de 0 iteraciones pues sería que aquí estuviéramos comprobando contra variables, ¿verdad? En fin, lo quise realizar con for, esta solución. Y entonces, aquí, ¿qué tenemos? Si estamos comprobando aquí, estamos comprobando que si la I es menor que max iteraciones, la I vale 0, ¿sí? Y max iteraciones vale 3, 0 menor que 3, va a ser verdadero. Y entonces nos metemos aquí al bucle, al ciclo interno. Estamos aquí dentro de la iteración interna, estamos ejecutando el código de estas instrucciones que están anidadas. Estas instrucciones, esta secuencia de instrucciones está anidada, esta iteración está anidada. Y entonces línea 12, aquí en línea 12 estamos poniendo que a la A le asignamos lo de A1, entonces aquí este menos 1 se asigna en la variable A, menos 1. Aquí lo ponemos. Y luego que en la B asignamos B1. Aquí ponemos el B1. Y luego la J la estamos manejando en 1. ¿Verdad? Es el algoritmo exactamente como ya lo habíamos dado su corrida de escritorio. Y entonces aquí C iguala A más B. A más B, estos sumados me dan este 0, ¿verdad? Y luego imprimo ese 0 en la pantalla. Entonces aquí en la consola sale ese 0. Luego respaldo el valor de B en A, el valor de B en A, el valor de C lo guardo en B, como ya lo habíamos vivido, la J la incremento, aquí la incremento a 2 y pregunto que si la J es menor o igual a ¿cuántos números imprimir? 2 menor o igual a 5, verdadero, me regreso y luego la suma de A y B depositarlo en C, ¿verdad? La suma de A y B, permíteme. Aquí la suma de A y B depositarlo en C. Entonces 1 y 0 dan 1, ¿verdad? De repente hay un lapsus
que uno se puede atarantar. Y entonces imprimo esto, ¿verdad? Los dos primeros números de la sucesión de Fibonacci. Ya están impresos, entonces respaldo lo de B en A, lo de B lo guardo en A. Hay que ejecutar cuando haces una corrida de escritorio línea por línea y con toda la concentración del mundo, ¿sale? Para que te salgan las cosas bien. Y entonces ejecutas línea por línea. Nunca subestimes eso de ejecutar línea por línea. Luego 3 menor o igual a 5. Eso es cierto. Me regreso, ¿verdad? Y entonces deposito en C la suma, ¿verdad? Aquí deposito en C la suma. Y luego imprimo, ¿verdad? Ejecuto las instrucciones así lentamente. Respaldo lo de B en A, ¿sí? Esto si tú lo haces con tu libreta, pues tienes un mayor control, ¿verdad? Y si no estás platicando como yo estoy ahorita platicando, pues lo haces todavía con más cuidado, ¿verdad? Entonces aquí estamos ejecutando instrucción por instrucción y verificando cada condición. 4 menor o igual a 5, verdadero, me regreso y otra vez la suma. Y aquí me da el 2 y luego imprimo y entonces ese 2 acá en la consola sale. Lo de B lo guardo en A, ¿verdad? Lo de C lo guardo en B, ahí está. J más y 5. 5 que vale la J menor o igual a 5, verdadero, y me regreso. Y entonces sumar estos dos me dan el que sigue. Y entonces lo imprimo y sale hasta la pantalla. Y luego la A la asigno en B. Lo de B, perdón, lo asigno en A, ¿verdad? Lo de C lo asigno en B, ¿sí? Y luego la J la incremento. Y luego verifico que si 6 menor o igual a 5, eso ya es falso, y entonces avanzo, y ese salto de línea pues hace que yo la siguiente impresión la voy a hacer una línea abajo. Y aquí C1 es igual a A1 más B1. C1, aquí, A1 más B1. A1 y B1, aquí los tenemos con menos 1 y 1, y entonces aquí terminamos poniendo 0 en C1, ¿verdad? Y luego lo de B1 asignarlo en A1, lo de B1 asignarlo en A1, lo de C1 asignarlo en B1, lo de C1 asignarlo en B1, ¿verdad? Y entonces termino la iteración y ejecuto el I++, y entonces I vale 0 y entonces ahora va a valer 1, y luego la I menor que max iteraciones, I menor que max iteraciones, 1 menor que 3, ¿verdad? Max iteraciones está en 3, entonces me vuelvo a meter y entonces a la A le asigno lo de A1. A1 vale esto, entonces lo asigno para acá. Y luego B1 vale, lo de B1 asignarlo en B, lo de B1 lo asigno en B, y luego la J otra vez se cambia a 1, ¿verdad? Y luego entonces nos metemos en este ciclo anidado y sumamos a B y lo depositamos en C, ¿verdad? Y luego imprimimos la C, imprimimos este 1 en la pantalla y sale este 1 en la pantalla. Y luego la A le asigno lo de B, ¿verdad? Así vamos. Lo de B lo asigno en, lo de C lo asigno en B. Y luego J la J está en 1 y la incremento a 2. Pregunto, ¿verdad? 2 menor o igual a 5, me regreso, ¿verdad? Y luego otra vez la suma de A y B, la deposito en C, y luego ese C lo termino imprimiendo aquí en la consola con este print, y luego lo de B lo asigno en A, lo de C lo asigno en B, y luego la J la incremento, ¿verdad? Y luego J3 menor o igual a ¿cuántos? Es cierto, y me regreso, y luego sumo estos dos y me dan este, y luego lo imprimo y me da el que sigue, ¿verdad? Y luego lo de B lo copio en A, lo de C lo copio en B, ¿sí? Ahorita no lo estoy ejecutando, si te fijas ya no te estoy resaltando la línea, ¿verdad? Ya no te estoy resaltando la línea, tú lo deberías de hacer con mucha calma, con mucho cuidado. 4 menor o igual a 5, se regresa, ¿verdad? Y entonces luego sumo estos dos y luego lo imprimo, ¿verdad? Y luego hago los respaldos, que guardo lo de B en A y guardo lo de C en B y luego la J más. Si tú haces esto tan a la ligera, pues es posible que te equivoques,
¿Sale? Entonces, J menor o igual a cuánto se regresa, ¿verdad? Y otra vez sumo estos dos y luego lo imprimo. Y si te fijas, ya logré las 5 iteraciones. Tú puedes continuar haciendo esa corrida de escritorio y en algún momento pues termina siendo impreso todo esto. Si te fijas, aquí tenemos estos dos, ¿verdad? 1, 0, 1, ¿verdad? 0, 1, 1, 0, 1, 1, el 2, 3, aquí están. 1, 1, 2, 1, 1, 2, ¿verdad? 3, 5, ¿sí? Y si le seguimos así adelante, pues vamos a terminar imprimiendo las 3 iteraciones. Ojalá que hayas logrado el objetivo con tus manos, si no, pues ya viste cómo hacerlo. No lo copies como tal el cómo hacerlo, trata de hacerlo con tus manitas desde cero. Y yo te agradezco estar allí. Este contenido es de valor. Suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.